Ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos como todos los martes a las 15 en modo reformista. Yo soy Laura Echezarreta y como siempre estoy con Laura Musa. Hola a todos. Y con Flavio Buccino. Hoy tenemos bastantes temas para conversar con ustedes. En principio tenemos un invitado muy destacado, muy especial para hablar de la cultura en la ciudad, en el país. Un gestor cultural que se llama Diego Berardo, conocido por varios en el sector. Va a venir, a conversar con nosotros, ya está casi, pero no lo vamos a enfocar hasta que empecemos el repo con él. Y antes de arrancar con la entrevista a Diego, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la legislatura porteña en las últimas semanas. Avanza la creación del sistema penitenciario en la ciudad. Esto es un paso importante en materia de autonomía, pero tiene que ver con cómo está pensado justamente la palabra sistema penitenciario. Están pensando en la creación de un sistema que no sea la cárcel propia de la ciudad, un lugar de castigo, sino para que las personas que están privadas de su libertad y que tienen estadísticamente una reincidencia del 40-45%, o sea, realmente la situación de cárcel no está resolviendo el problema del delito. Del delito. Bueno, pensar una cárcel que sirva no como tiempo muerto, sino para que esa persona se transforme en algo, en un ciudadano responsable. Milena, no sé si tenés el video de la directora de UBA 22. UBA 22, antes era UBA 21. Dale, vos pasando y vamos viendo. Igual hay 3 videitos muy cortitos para ver, 3 testimonios que hubo en la comisión. En realidad son 4 comisiones que están: seguridad, justicia, legislación laboral y alguna otra más. Ahí está, ella es de Rocío Jara. Y esa es Marta Laferrer y ese es de la rama de Liberados. Vamos con Marta. Decir, 2 palabras que nos invitaban a pensar cómo hacer un país mejor. Porque esta gente está privada de la libertad durante un periodo, privada de la libertad, pero no de otros derechos. Y en nuestro país esa gente cumple una condena y recupera la libertad. Entonces se trata de poder construir ciudadanos. Se trata de, no hay mirada piadosa, no hay una mirada política, de tratar de construir ciudadanos con responsabilidad, para lo cual es absolutamente indispensable educación. Exacto. No hay una mirada piadosa, no es que estamos diciendo pobre, el delincuente. No, hay una mirada de pensar la sociedad, de cómo esta gente, si pasa una determinada cantidad de años en condiciones de hacinamiento o con un sistema penitenciario muy represor o sin determinadas posibilidades de salida, cuando termine en la cárcel, definitivamente vuelve al delito. Sí, o vuelve durante el tiempo que está en la cárcel. Exactamente, desde la cárcel también. Bueno, en este mismo sentido hay una chica que estuvo detenida 3 años, que se llama Rocío Jara, ahora sí, mire, la de Rocío. Ella se integró a la rama de Liberados del MTE, que es el movimiento de trabajadores. Las leyes y él también cómo van a ser las condiciones de esas madres cuando vivan con sus hijos. Ese acompañamiento que se brinda dentro de las cárceles, también poder profundizarlo en el arresto domiciliario, porque la realidad es que cuando uno llega al arresto domiciliario, cuando el Estado te da un arresto para poder garantizar ciertos derechos de tus hijos, después no te da ningún derecho a vos a poder garantizar esos derechos. O sea, no hay una flexibilidad, esas mujeres no salen con un trabajo de decir, esa compañera va a salir con 3 hijos, tiene que darle de comer, la educación. ¿Cómo esa compañera va a poder acceder a eso si no hay algo establecido? Porque muchas veces los juzgados tardan más de 1 año en responder una salida laboral, más de 1 año en responder una salida a un médico. Entonces, muchas intervenciones que se vienen desarrollando dentro de las cárceles, como compañeras con enfermedades crónicas, cuando llegan con un arresto, toda esa intervención del Estado desaparece. Exacto. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es, cuando son madres jóvenes con hijos chiquitos, por ahí les dan el arresto domiciliario. Pero si en el arresto domiciliario no tienen posibilidad de tener un trabajo para mantener a esos hijos, es como que, ya está, te di el arresto, el Estado se
se desliga. A ver, Laura, vos qué Sí, querías no, decir. lo que digo es que tiene que ser una intervención muy total, como es el encierro. Es un encierro total y hay instituciones. El servicio penitenciario es uno, pero hay mucho más, porque es un sistema. El servicio penitenciario fue, contábamos, lo más brutal junto con, por ejemplo, la policía bonaerense. Desde la época de la dictadura en adelante no se logró sanear a la policía, sí por ahí a los militares, pero no a la policía bonaerense. Y el servicio penitenciario, que nadie lo ve, nadie ve cómo actúa, es opresivo con los presos. Digo, eso va más allá de la pena que tienen. La pena es a la privación de libertad, que es una pena enorme. Claro. Pero además después es estar sometido a las evaluaciones del servicio que se cobran para que los jueces después puedan opinar sobre una salida o no. Se cobra todo en la cárcel. Entonces, crear ciudadanía, como dice Marta Laferrier, es necesario, pero la ciudadanía también tiene que provenir de todos los actores que intervienen ahí. Exacto. Esta chica Rocío Jara dice que justamente los únicos espacios que han logrado son las cooperativas que los propios presos fueron armando, por eso se llama rama liberado, como que se han organizado, pero no hay una cosa institucional. En este sentido, y para cerrar el tema, vamos a dejar el otro video para otro programa, si no nos alargamos y vamos directo a la entrevista. En este sentido, lo que se discute en la legislatura es, por un lado, una creación desde cero de un sistema penitenciario en donde la víctima tenga participación en todo el proceso, incluso se notifique de todo lo que va pasando con el preso mientras está detenido. O sea, le asigna más derechos a la víctima. Pero por el otro, crear un plan de vida para el que está detenido. Y como decía Marta Laferrer, no por ser condescendientes, no por ser buenos, es porque lograr que la cárcel sea un proceso de delincuente a ciudadano responsable. Y para eso necesita herramientas como la educación, como el trabajo, como la formación en libertad. Hay un testimonio que no lo vamos a pasar hoy, pues se nos pasa el tiempo, pero que el tipo dice, yo salí a la calle, pero no salí en libertad. Sí, recién vale. Cuando tuve alguna cosa para hacer con mi vida, me siento en libertad. Y bueno, lo que contempla la ley que se está discutiendo, vamos a ver qué sale finalmente, es esto, ¿no? La creación desde el punto de vista de la infraestructura hasta del marco legal de un plan de vida para cada persona que está. Porque todos los servicios penitenciarios se jactan de los que no se escapan. Bueno, a mí no se me escapó ningún preso. No se jactan de, a mí no me reincidió ninguno. Todos los que salieron o volvieron, no. Eso vuelve del 40 al 45% de las personas que estuvieron detenidas reingresan al sistema penal por un nuevo delito. Bueno, más o menos esto quería redondar, no sé si querés agregar algo más. Porque hay mucho para hablar también de las personas menores de edad. Claro. Que están denunciando permanentemente malos tratos por la policía y no hay. En toda la ciudad de Buenos Aires el Ministerio Público Fiscal no tiene una sola causa, todas las archivan. Todo lo que los adolescentes dicen que les pasa. Entonces, si después van además presos, ya entran con eso. Digo, hay muchísimo para desarrollar y es interesante que la legislatura entre en temas cruciales. Sí. Tal cual. Bueno, si te parece, Mila, hacemos una cortinita y ya lo presentamos a Diego Berardo, que hoy está con nosotros. Estamos al aire de nuevo. Bueno, ahora sí, lo mostramos en cámara a Diego y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Diego, por participar en el programa. Yo no te miro porque si no salgo así, ¿viste? Sí. Pero queda, no sé, ya iremos viendo qué conviene, si mirarnos entre nosotros, mirar la cámara, nos van. Conviene mirarnos entre nosotros. Conviene mirar. Vos que sos un experto. Bueno, no soy un experto, pero está bueno. Sí, si no queda muy artificial. Es muy de comunicación hablarle a la cámara como si le estuviésemos hablando al público y estamos hablando de nosotros y el público está participando de otro lugar. Está bien. Sí, entonces estamos aprendiendo. Todavía no nos echaron, vamos repitiendo martes a martes, como 6 meses en el programa, así que sí, estamos bien. Bueno, Diego es gestor cultural, fue director del Centro Cultural San Martín, del MAGBA,
vos me vas a ir corrigiendo, del Sábato, al Centro Cultural Así Sábato, tenés toda una experiencia de gestor cultural, ¿cómo? Experiencia y recorrido. Y recorrido, claro. Sí. ¿Cómo es un gestor cultural? ¿Cuál es su tarea exactamente? ¿Cómo piensa? Mira, la profesión del gestor cultural, que se fue profesionalizando con el tiempo, digamos, ¿no? Pero cuando nosotros arrancamos, yo hace ya 22 años que me dedico a la gestión cultural, y de hecho cuando yo arranqué en la gestión, que la gestión cultural no es otra cosa más que gestionar, pero nosotros decimos que es hacer que las cosas sucedan en materia del encuentro de las personas a crear. Es fundamentalmente poder articular y desarrollar herramientas que nos permitan que aquellos que se puedan encontrar a crear, bueno, tengan las cosas más fáciles. Claro. Pero es gestionar como cuando gestionás tal vez otra área de nuestra vida. Pero debe ser difícil pensar una programación en función del presupuesto con el personal. Eso sí es. Y también depende del contexto en el que te estás moviendo, ¿no? Sí, hay momentos de la vida en la Argentina, muy pocos, pero los hay, en las que la situación económica estuvo muy bien, entonces se pudo gestionar de mejor manera. Y el desafío es gestionar en la adversidad, como decimos nosotros, o en la pobreza, como solemos decir muchas veces, pero es una tarea que para los que nos interesan las políticas culturales o para lo que nos interesa la cultura como una herramienta que permite el encuentro de las personas a desarrollar actividades, a promover la creatividad o a potenciar la creatividad, pero fundamentalmente a encontrarnos en las diferencias y sentirnos mejor. Bueno, entonces ahí hay como un sentimiento diferente por quienes desarrollamos la actividad de la gestión. Claro. Y como te decía, yo arranqué hace 22 años, muy de casualidad, que fue que me había quedado sin laburo y justo el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que era un gran amigo que me conocía de chiquito, como nuestro gran amigo también, que me conoce de chiquito, me dice, bueno, estás sin laburo, vení a laburar con nosotros a la Secretaría de Cultura de la ciudad y justo tengo un centro cultural que está con bolonquis interno, andá a ver si puedo resolverlo. Y así arranqué y resolví eso y me entusiasmé con eso, armé el primer Festival Cultura Abasto, allá estoy hablando de 2003, junto con el CGP de ese momento, y así fui arrancando. Después fui a Rosario, después volví, entré en la universidad. Después de entrar en la universidad también volví a gestionar otro centro cultural de la ciudad barrial. Después me decidí quedarme en la universidad, en el Centro Cultural Sábato. Ahí hicimos una revolución, porque la verdad es que transformamos al Sábato en un espacio de referencia cultural de la universidad en la ciudad de Buenos Aires, pero lo internacionalizamos porque hemos recibido en el Centro Cultural Sábato mucha programación internacional y además, cuando cumplimos 20 años hicimos un gran festival para celebrarlo, en donde vinieron programadores de distintos países de América Latina y algunos de otros países de Europa, con lo cual estuvo muy muy interesante ese momento, que fue el que en definitiva nos depositó, por decirlo de alguna manera, en el Cultural San Martín. Posicionó, claro. Ahí vamos a ver algunas fotitos de Diego, si querés vos hacer referencia. Bueno, eso no es el Cultural San Martín, pero bueno, esa es tu familia, es tu hija. Sí, es mi primera hija. ¿Cuántas hijas tenés? Tengo 2 hijos. Ah, 2 hijos. Una hija que es Lara, que nació en el 2002. Ajá. Y tengo un hijo, Luca, que nació en el 2008. Ah, bien. Y bueno, son 2 personajes. ¿Y ahora qué edad tienen? Mi hija tiene 22 años, que está estudiando Derecho, falta 1 año y medio para terminar. Y mi hijo tiene 17, recién cumplidos, está cursando el 4º año del colegio. Así que bien. Ah, ahí con Pepe Mujica. ¿Y esa foto de dónde es? Eso es cuando la universidad lo declaró doctor honoris causa y le hizo un homenaje y visitó la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ah, bien. Yo estaba en el Sábato y pude participar de la recepción y conversar un rato con él, no mucho, pero conversar un rato. Y también, ¿no? Tener esa sensación increíble que transmiten esas personas como él, como Raúl en su momento, ¿no? También Raúl Alfonsín, claro. Que era una persona que te hipnotizaba. Sí, claro. ¿Y hay alguna otra fotito así que tengamos de él? A ver. Ah, esto es de la gestión en el Centro Cultural General San Martín. Bueno, ya, pero esa foto es la despedida del Cultural San Martín. Bueno, esta foto es tremenda. Y con Nora Cortina. ¿Esa dónde fue? Eso es. Ahí era jovencito. Ahí era presidente del Centro Estudiante de Psicología.
Bueno, entonces vamos para. Vos fuiste presidente del Centro de Estudiantes en el secundario, en el Vieites. En el Vieites fui presidente del Centro de Estudiantes. Ah, sí. ¿Después? Después también estuve en la mesa de la franja de secundarios. O sea, siempre una militancia activa en el radicalismo, en la franja. Sí, yo empecé a militar apenas entré en primer año, en 1985, en el colegio. Mi primera actividad fue el acto de Boca Juniors, que fue impresionante. Y a partir de ahí no paré nunca la militancia, tal vez tan activa como en esa época, sí, ¿no? Pero bueno, ahí fui presidente del Centro de Estudiantes, de ahí estudié económicas, en económicas participé del Centro de Estudiantes también. Desarrollamos ahí una actividad muy interesante. De hecho, ahí me hice muy amigo de Axel, que era Kicillof, que era uno de los militantes más disruptivos del momento, pero con el que construí una relación, y de hecho él acompañaba muchas de las cosas que hacíamos. Después, en el medio, tomo la decisión de irme de la facultad para ir a psicología, y en psicología... Es como abandonar tu casa, ¿no? Porque es una historia de la franja económica muy vinculada... Del bastión. Claro. Después, bueno, me voy a psicología a estudiar y también a militar, y ahí en psicología empiezo a desarrollar una actividad un poco más fuerte, y soy primero secretario general, después presidente del centro 2 veces, y ahí voy a la Federación Universitaria Argentina. Claro. En la Federación Universitaria Argentina me hago cargo de la Secretaría de Extensión y empiezo a desarrollar 2 o 3 campañas que son muy interesantes también para lo que fue el movimiento estudiantil. Una que fue el Programa Nacional de Alfabetización de la Federación Universitaria, y otra que fue la primera campaña nacional por el derecho a la identidad, para la recuperación de los nietos, de los bebés desaparecidos, los nietos desaparecidos junto con abuelas, que hicimos una campaña nacional muy grande. Después de ahí participo, me río porque fue muy loco, participo del gobierno de la Rúa. Ahí voy con Marcelo Di Stefano, que seguramente lo conocen, claro, al área de capacitación para jóvenes, y yo coordino un programa que era un programa de capacitación laboral para jóvenes, en donde había mucho que hacer en el país. A partir de ahí pasa lo que pasa, me quedo sin laburo. Por suerte mi madre tenía una remisería, voy a trabajar a la remisería de mi madre. Mi hermano Walter, que seguro lo conocen, sí, genio Walter, me presta su auto para que vaya a trabajar en la remisería. Ajá. Un amigo tenía una imprenta, entonces trabajaba de 5 de la mañana a 2 de la tarde en la remisería, y de 2 de la tarde a 6 de la tarde en la imprenta de mi amigo, que es más amigo de mi hermano que mío. ¿Y en la remisería sin ninguna experiencia? O sea, saliste... En la remisería la única experiencia que tenía era saber manejar. Saber manejar, no había GPS, era la guía, claro. Pero lo bueno que tuve ahí es que todos los remiseros, entendiendo mi realidad, me armaban casi todo el esquema de cómo hacer los viajes rápido para no perder otro viaje. Mi vieja también me armaba también los viajes. Fue toda una experiencia, la verdad que muy interesante, aunque yo la hacía con cara de culo, perdón la expresión, ¿no? Porque la verdad que yo algo que no tenía. Y bueno, ahí cuando estoy en esas situaciones, que el secretario de Cultura se entera y me convoca, gracias a una gestión muy importante de nuestro amigo en común, Gerardo Filippelli. Mira. Que justamente estaba en el equipo del secretario de Cultura de ese momento. Gerardo habla de esa situación, le cuenta cómo estaba, y ahí es cuando me convocan. Y ahí empiezo a coordinar. Y descubrió tu verdadera vocación, o sea... Yo creo que lo que hicieron es exactamente. Lo que pasa es que, para ser honestos, la gestión de la cultura o de políticas culturales es una gestión que tiene que ver con la política, en definitiva. Claro, es algo que nosotros amamos. En todo caso, yo lo que hice fue toda mi militancia vinculada a lo que era en ese momento el movimiento estudiantil o la política partidaria, aunque no soy un gran hombre de partido, digamos, porque no era un militante de comité, ni mucho menos. Yo era más militante universitario, de gestión, ¿viste? De estar ahí con los estudiantes en ese momento. Lo que hizo esto fue también relacionarte con la gente y haciendo cosas que están buenas y que vos te das cuenta que transforman, en definitiva. Porque lo que tiene bueno la política universitaria es que vos transformás la vida de los estudiantes. Sí. Claro. Y lo ves en el momento. Exactamente. Claro. Y la política cultural y lo que haces en un centro cultural transforma la vida de las personas. Porque la cultura, en definitiva, transforma la vida de las personas. Entonces, despertó ese bichito, yo vi que estaba bueno, vi que me salía bien encima, con lo cual, imagínate que yo en un año armé el primer festival Cultura Abasto, digamos. Nosotros ahí armamos un festival junto con otras personas, por supuesto, no yo solo, ¿no? Un equipo grande.
pero reunimos a todos los centros culturales, teatros, talleres de artes visuales, hoteles del Abasto a hacer en el Pasaje Carlos Gardel el primer Festival de Cultura Abasto, que fue una locura porque además hicimos participar a toda la cultura. 2004. Antes de Cromañón. Claro. Así que, viste, cuando vos decís, bueno, esto me está saliendo bien, está bueno, capaz que era la primera experiencia, obviamente, ¿no? Pero salían bien. Ahí me voy a Rosario también a laburar en un espacio cultural privado. Y a los 2 años, bueno, mi vieja enferma, con lo cual vengo acá a darle una mano a mi hermano porque estaba solo, me vuelvo a Buenos Aires. Y cuando vuelvo a Buenos Aires ingreso en la facultad, en el famoso Bastión, digamos, en la Facultad de Económicas, que me abraza de nuevo y me permite incorporarme a laburar en el Centro Cultural Sábato, en el que hago toda la carrera no docente, por decirlo de alguna manera, con la diferencia de que además la facultad toma la decisión de que sea director en los últimos 4 años, del 2015 al 2019, cuando Marcelo Bauman, que era el director anterior, pasa a ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo ahí asumo del 2015 y en el 2019 paso al Cultural de San Martín. ¿Y vos qué sentís que impronta le das a los lugares? A mí me da la sensación como de acercar la cultura, el arte a la vida cotidiana, como esto que decís, vos no le quitás ese charme. Bueno, yo me llamaron para trabajar, empecé a ver qué se podía armar, como de juntar lo popular con lo cultural, que a veces parece divorciado. A mí, yo no sé si tengo una fórmula, ¿no? Pero yo te cuento lo que a mí me gusta de esto, digamos. Yo lo que estoy convencido es que la cultura es una maravillosa herramienta para mejorar la vida en nuestras sociedades. No solo porque vos te vas dando cuenta que la gente se siente mejor, se transforma. Las encuestas de consumo cultural le dicen que el 80% de las personas lo siente fundamental para su bienestar personal, con lo cual no es que estoy hablando por hablar, pero lo ves. Sí, la diferencia es que lo ves. Y lo más interesante de todo es poder construir red en lo que es el sector cultural. Esto es artistas, productores, directores, programadores, que se puedan encontrar a pensar propuestas que tengan que ver con un desarrollo colectivo, en términos de colectivo artístico, pero que en definitiva es un desarrollo que termina mejorándonos la vida a cada uno. Mira, la cultura genera muchísimas cosas en nuestras sociedades. En nuestro país o en nuestra ciudad, mucho laburo, mucha plata para la ciudad de Buenos Aires, muchas personas disfrutando de la vida cultural. Es verdad que cuando hay una situación económica diferente o más crítica, la gente se retrae un poco más, pero siempre la ciudad tiene propuestas gratuitas como para que la gente siga participando y disfrutando y viviendo y haciendo la cultura de nuestra ciudad, con lo cual a mí lo que más me interesa de esta propuesta es que los artistas puedan encontrarse a crear siempre, que haya un espacio donde poder hacerlo, que la ciudad sea protagonista, por supuesto, en esa política o en esa actividad, y por sobre todas las cosas que cada vez más personas puedan disfrutarla. Y cuando digo disfrutarla, digo no ir a ver una obra solamente, que puedan ir a un taller a experimentar lo que es hacer una obra, que puedan ir a un taller a experimentar lo que es vivir una experiencia de creación colectiva. Yo tengo una frase que no sé si me pertenece, pero me apropio de esa frase, que es que la cultura construye puentes ahí donde el resto de las cosas no logra hacerlo. Y la verdad es que vos lo ves cada vez que vas a un taller. Ahí se encuentran los diferentes. Sí, no importa que vos pienses, exactamente, no hay grieta. Ahí en ese momento nos gusta lo que estamos haciendo y lo hacemos, y tenemos además esa capacidad de decir, che, podemos construirlo más allá de que afuera pensemos de otra manera o creamos que la vida tiene que ser de otra manera. Acá nos podemos sentar y nos podemos construir. Siento inclusive que ese es un buen inicio, ¿viste? Tal cual. Y lamento que la política no lo entienda. Sí. Claro. Está bueno. Ojo con esto. Me dejaste el pie de la política. Ecosistema cultural, Ciudad de Buenos Aires, estuviste en Rosario, 2 ciudades que tienen cultura más allá de lo estatal, ¿sí? Con una fuerte creatividad, una fuerte presencia de los actores de la cultura en esos ámbitos. ¿Cuál es el rol del Estado en estos sistemas, en este sistema, digamos, frente a la lógica por ahí que plantea hoy un gobierno nacional donde
Lo importante es que produzcan, pero que el Estado no participe en esa producción. ¿Cuál es el rol del Estado en esos sistemas que además son hiper ricos en creatividad y en formación, ¿no? Sí. Para mí el rol del Estado siempre es la de promover la igualdad de oportunidades. Y en la cultura también. Que haya igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura. Porque los estados son ricos, pero toda la gente que vive en esos estados no es necesariamente rica. Y toda la gente no tiene las mismas posibilidades de disfrutar y acceder a la cultura. Entonces el rol principal del Estado, como en la educación, es generar las condiciones de igualdad. De que vos podés pagar una entrada para ver un espectáculo, pero hay alguien que no lo puede hacer, bueno, el Estado tiene que generar condiciones para que esa persona también pueda disfrutar, vivir y experimentar de la cultura en su ciudad. Ese es el rol más importante que tiene que tener el Estado. Y es por el que nosotros peleamos todos los días y es con el que discutimos cuando hay un discurso diferente. Así que te diría que en esos estados como en la Ciudad de Buenos Aires, que lo hace, como en la Ciudad de Rosario, que lo hace, pero también lo hace la Ciudad de Córdoba, Mendoza. Mendoza es una gran provincia, más allá de las miradas particulares acerca del resto de las políticas. En materia cultural es una gran provincia, con una gran gestión, con un gran subsecretario de Cultura, que justamente promueve esto de la igualdad de oportunidades, pero también podemos hablar de Jujuy, Salta, también podemos hablar de el sur de la Argentina, Bariloche, por decirlo de alguna manera, para poner un punto. Para rescatar algo del conurbano, las intendencias. Bueno, para rescatar del conurbano, yo creo que hay buenas gestiones, ¿viste? Ya que te metiste, digamos, en nombrar, digo, te tiro. Claro, lo que pasa es que como hablabas de ciudades grandes, dije, bueno, me voy a ciudades o a provincias, pero bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad hoy. Si querés después hablar con urbano, pero hablo de la provincia en general, que es que como hay enfrente un gobierno nacional que desprecia la cultura, cualquier detalle ya es una diferencia. Bien. Entonces, como yo no soy defensor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero sí reconozco las cosas que están bien, lo mismo que ahora te voy a mencionar las cosas que hace bien el gobierno nacional, creo que en materia cultural la provincia de Buenos Aires la vio. ¿Entendés? Dijo, acá hay una oportunidad para hacer la diferencia y empezó a convocar a concursos, realizar convocatorias de subsidios, invertir un poco más de recursos en lo que son los institutos provinciales. A diferencia de la Nación, que intentó dar de baja el Instituto Nacional del Teatro, la provincia le puso más plata al Instituto Provincial del Teatro. Cosas que son interesantes. No sé si eso después derrama a los municipios o a las secciones, pero sí el Instituto Provincial del Teatro, que tiene un consejo, que se elige por concurso, que yo hablo con muchos amigos de distintos lugares del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, no del conurbano, en donde lo ven como muy activo. Por supuesto, recursos no sobran, pero hay una actividad que se nota mucho más frente a la desaparición de la actividad nacional. Con lo cual, te diría que hay algo para rescatar. Uh-huh. No creo que yo creo que lo que le criticaría en materia cultural al gobierno de la provincia de Buenos Aires es esta cosa de apropiarse de algo que tiene que ser colectivo, que es como un concepto muy de los fanáticos, digamos, ¿no? De los populistas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires eso inevitablemente lo hacen, y como lo hicieron en la Nación, y creo que eso es muy negativo. Excluye, claro, sí, totalmente. Cuando vos tenés que no construir los puentes necesarios, terminás excluyendo. La Nación hizo todo lo contrario, claramente. La Nación se corrió de las políticas, a pesar de que en algunos lugares se está haciendo buena gestión. Vos ves la gestión en el Cervantes y es muy buena, vos ves la gestión en el Borges y es muy buena, vos ves lo que están haciendo en el CCK y son cosas muy interesantes las que están haciendo en el CCK. Lo que hay es un descreimiento de lo colectivo, porque por ejemplo el ejemplo más claro es haber querido destruir el Instituto Nacional del Teatro, que lo que tenía de particular el Instituto Nacional del Teatro,
o por lo pronto lo que tiene, porque el Senado y la Cámara de Diputados dieron de baja ese decreto, rechazaron el decreto, es que es profundamente federal y profundamente democrático. Además de que es profundamente transparente, ya que quienes forman parte de ese consejo se eligen por concurso público, a diferencia del secretario de Cultura o el director de lo que sea. Y eso es una demostración clara. Más allá de que tampoco transfieren los recursos que necesarios y comprometidos con el quehacer de la escena nacional. Un instituto además que, si no existiera, hay pueblos de nuestro país que no disfrutarían de la vida cultural. Y la verdad es que para nosotros eso es fundamental. Y en ese sentido es que creemos que el Estado tiene que estar presente, porque lo que hace es justamente eso, ¿no? Que vos puedas disfrutar en todo el país de la vida cultural. Y además de la creatividad, de potenciar la creatividad de las personas. Nosotros tenemos un país que es muy amplio, ancho, alto, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, y muy diverso, muy diverso. No solo ahora la Ciudad de Buenos Aires es multicultural, nuestro país de origen es multicultural. Entonces, todo eso que es riqueza, quien tiene que potenciarlo es el Estado. La gente viene a la Argentina fundamentalmente por la vida cultural que tiene la Argentina. Después va a la actividad turística, o sea, va a las playas, va a la montaña, pero fundamentalmente viene a disfrutar de la actividad cultural que hay. Y la actividad cultural que se genera en nuestro país claramente es la convocante, como también lo es el deporte, ¿no? Ponele, pero es mucho más la actividad cultural. La Ciudad de Buenos Aires con su enorme vida que después derrama en otras provincias pero por ejemplo, todas las provincias generan actividades para promover la visita al disfrute de su actividad cultural. Y todas las fiestas que se generan en las provincias tienen que ver con eso. Tienen que ver con que se pueda que hay conocer países como Estados Unidos, India o incluso China, donde la industria del cine y la industria del entretenimiento es casi entre las primeras 3 industrias más desarrolladas. O sea, cuando los países empiezan a ver que termina siendo un desarrollo productivo, es la famosa industria sin chimenea, todas las industrias culturales, no es solamente la cultura como un bien de diversión, es un factor económico. Es que el problema de este presente es que quienes nos gobiernan en la actualidad solo ven a la cultura como un entretenimiento. Claro. Diego, a mí me gustaría saber, para mí que gestionar cualquier política pública, pero sobre todo lo cultural, es muy desafiante entre los recursos, los criterios diferentes, estar trabajando con gente que piensa incluso el hecho artístico diferente, tiene que ser eso, desafiante. Todos los días hay como que empezar. Ahora, ¿cómo incide, o si se puede, unir todo esto a la intervención privada? Que yo tengo un prejuicio y la rechazaba, pero bueno, veo que a lo mejor hay una manera de incluir lo privado sin afectar las decisiones soberanas de quien está dirigiendo la política pública de la cultura. Los estados inteligentemente empezaron a desarrollar una política ya hace un tiempo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en el 2006. De hecho, uno de los articuladores de esta política que voy a comentar es un conocido de todos nosotros, Juan Manuel Beatti, seguramente lo conocen, no lo recuerdan, que es la ley de mecenazgo, que es justamente la posibilidad de que los privados aporten recursos que debieran ir a la ciudad a proyectos directamente a proyectos culturales. Ese es un mecanismo de participación privada. Pero hoy fíjate que, y es un mecanismo que lo que tiene de bueno es que financia proyectos que el Estado, a través de un concurso y a través de un jurado, selecciona, con lo cual la mirada está puesta en una mirada compartida entre el Estado y el sector cultural que presenta los proyectos. Después los privados lo que hacen es decir, bueno, yo los recursos los pongo en este proyecto, los pongo en este otro, pero lo que se intenta es que los que son seleccionados, casi todos, tengan los recursos a disposición, producto de que forman parte de una política de hacienda de las localidades, todos los proyectos puedan ser asistidos y puedan ser desarrollados. Pero fíjate que hoy los privados mismos ya entienden que la cultura es un valor para su empresa. Lo que decía Laura. Hoy por hoy hay un Movistar Arena que se llama Movistar Arena, ¿no? Porque... O hay un festival, el festival, Quilmes, perdón por decir las marcas, ¿no? Pero digo, es un festival
no lo desarrolla porque que somos solamente porque nos gusta la cultura. El arte, es porque además la marca cobra valor al formar parte del desarrollo o al promover desarrollos con artistas y con propuestas que le suman. Con lo cual, hasta en ese sentido está muy bueno. Por supuesto que para mí eso está muy bien, además, ¿no? Que la participación privada en las políticas culturales en un Estado democrático pueda participar, lo comparto. Yo tengo un solo límite a las actividades en general, pero lo planteo fundamentalmente en la cultura, y además fui muy riguroso en cada que lo tuve que gestionar, que es que el límite es la falta de respeto, digamos. La falta de respeto en el sentido de nosotros no vamos a promover ninguna idea que atente contra la convivencia democrática. Eso es el límite, con lo cual es muy amplio el límite, sí, ¿no? Pero después me parece que la participación en la vida cultural está buenísima, que sea de todos los sectores que forman parte de una sociedad. El privado y fundamentalmente el Estado, promoviendo igualdades. A ver, no te voy a meter en problema con la pregunta que te voy a hacer, pero a ver, gestionar en cultura es gestionar muchas disciplinas, muchos lenguajes y las diferenciaciones de cada uno de ellos, ¿no? Están los bailarines, están los artistas plásticos, están los músicos, cada uno tiene sus tips o talks, para decirlo de alguna manera, que muchas veces... ¿Cómo es armar en realidad una lógica en la que vos seas el más flexible de todos? Porque en realidad ahí es donde el tipo que pueda estructurar, ¿cómo es esa lógica en vos y en la gestión, ¿no? Puntualmente. Ya estuviste al frente del Centro Cultural, ahí la tuviste bien clara, ¿no? Sí. Música, teatro, una locura de bailarines, descontrol. Gremios, además. Y bueno, y no me iba a meter en los gremios, pero bueno. No, pero forma parte de esa realidad. Yo voy a decirte una cosa. En mis 4 años no tuve un paro en el Centro Cultural de San Martín, pero además no solo no tuve ni un paro en el Centro Cultural de San Martín, sino que tuve un diálogo maravilloso con los trabajadores del Centro Cultural de San Martín y con su representación gremial. Al punto tal de que fuimos de asado juntos, ellos armaron un equipo de fútbol para participar de un campeonato municipal y el Cultural San Martín estaba presente hasta con nosotros. Por suerte en mis 4 años tuve una excelente relación y no tuve un paro, todo lo contrario. Porque cuando vos vas primero que los trabajadores del Cultural San Martín tienen la camiseta puesta mucho más que los funcionarios que pasan de vez en cuando por ahí, digamos, claro, ¿no? Entonces cuando vos vas con propuestas, con ideas y los haces parte, los integrás, los sumás, la cosa empieza como a andar. ¿Tenés alguna anécdota así que te acuerdes de algo que hayan logrado o algún ícono que vos digas esto lo viví y me encantó, no sé? Yo los 4 años que estuve en el Cultural San Martín tuve varias cosas para contar así anecdóticas que son tristes y alegres. La primera es que cuando yo asumí lo tuve que cerrar por la pandemia. Claro. Y cumplíamos 50 años. Con lo cual tuve que celebrar 50 años de Cultural San Martín a través de Instagram o nuestro canal de YouTube. Tuvimos que reaprender, claro. Claro. Ahí fue una cosa. Se empezó a mirar teatro por Zoom. Yo me acuerdo empezó a mirar teatro por Zoom, por supuesto. Nosotros lo que hicimos fue celebrar los 50 años del Cultural San Martín. ¿Y cómo lo hicimos? Haciendo vivos. Hicimos 50 vivos, que eran 50 charlas por el Cultural San Martín, con referentes de la vida cultural, social, económica, académica y política de Argentina y el mundo. Entonces terminamos haciendo 54, porque nos quedaron algunos afuera, con lo cual tuvimos que... Y recibimos saludos de lugares del mundo que no sabíamos que existían, como para que te des una idea de lo que representa el Cultural San Martín. Después eso nos quedó chico y empezamos a hacer vivos por el Cultural San Martín. O vivos por la cultura en realidad se llamaba, ¿no? Porque decíamos que la cultura nos mantenía vivos. Tal cual. En cada una de nuestras casas. Con lo cual ahí ya le dimos lugar a otros actores de la vida cultural y de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero eso fue mi primer año, así que imagínate lo que fue. De hecho había presentado la programación y a la semana tuve que cerrar. O sea, imagínate mi primera programación con los artistas.
recuerdo lo primero que dijiste, pues me parece haber participado de una charla de educación con... No, eso fue otra movida. Eso fue diálogos urgentes. Diálogos urgentes. Sí, vos participaste en una educación en diálogos urgentes, que era otra movida que armé, frente a la cosa loca que estábamos viviendo de que todo el mundo se mataba. Claro, sin antecedentes. Yo creo en que la nos política salvaron ese tipo de actividades. Bueno, entonces ahí armamos un ciclo llamado Diálogos Urgentes, en donde él participó en una educación con otra persona. Pero yo había presentado la programación, tuve que cerrar, hicimos todo esto y fuimos la segunda sala en abrir en la ciudad de Buenos Aires. Primero fue el Teatro San Martín y después fuimos nosotros con una obra hermosa en donde en la primera función, por supuesto, no podíamos abrazar, pero el mundo que participó de esa obra lloraba como si fuese, no sé, ¿viste? Tomamos la Bastilla, ponele. Sí, bueno, sí, la emoción de volver a ir. Entonces ahí ya tenés como dos cosas que te puedo decir fueron como muy, muy... Y después mi mayor satisfacción fue haber recibido el Cultural San Martín con casi 5 puntos de valoración positiva y haberlo dejado con un poquito más de 8 puntos de valoración positiva. Eso para mí es... Porque encima, es gigante. Pero no solo porque... Es un espacio que 50.000 metros cuadrados. 50.000 metros cuadrados. Pero más allá de todo eso, nosotros éramos... Yo tuve un ministro que fue muy generoso en su vocación de libertad para hacer. ¿Quién era el ministro? Enrique Abogadro. Abogadro. Pero éramos como el centro cultural más pobre, por decirlo de alguna manera, en términos económicos, ¿no? Sí. Porque no formábamos parte del riñón tampoco de la historia política del gobierno de la ciudad, con lo cual estos chicos, bueno, sí, le vamos dando. Hacen algo. Le vamos dando, ¿no? Con lo cual, para mí eso es mucho más valioso, ¿no? Porque ante la pobreza, nosotros igualmente logramos poner al mismo nivel que el Complejo Teatral de Buenos Aires. Nosotros estábamos abajo de todo. Lo recibimos abajo del Recoleta, abajo del Complejo Teatral, abajo de la usina. Abajo de la usina. Abajo de la usina. Y por supuesto el Colón está en el cielo, ¿no? Sí. Y lo dejamos igual que todos, por arriba del Recoleta, por arriba de la usina, igual que el Complejo Teatral de Buenos Aires, por supuesto mucho abajo del Colón. Entonces yo diría que esa es mi mayor satisfacción. Y la otra satisfacción fue haber podido brindar el espacio para que los artistas se encuentren a crear. Nosotros tuvimos programas de residencias creativas, en donde pasaron cerca de, 400 artistas a crear obra, que después se subían a los escenarios del Cultural San Martín o no. Podían estar en otros escenarios, no nos importaba, lo importante era crear. Y recuperamos además muchísimo público joven que el Cultural San Martín había perdido. El Cultural San Martín había como entrado en un proceso de envejecimiento. Mirá, en el Cultural San Martín se filmó la serie de Sebastián Weinreich, esta que es padre, casi feliz. Bueno, cuando vienen los productores a decirme, che, queremos filmar acá Casi Feliz, yo le pregunté por qué. Y me dice, porque este lugar da hospital. Qué triste. Casi me pongo a llorar. Entonces cuando se fueron yo dije, esto es una locura, ¿cómo va a dar un hospital? Poné una guirnalda, che. No, y mirá lo que hicimos. Lo dejamos como estaba, para que filmen la serie. Terminaron de filmar la serie y le cambiamos le pusimos un mural en el medio a todo color, le pusimos colores en la bueno, pusimos las letras esas de colores que van a ver en la, igual que también la foto. Es un estilo, como la Biblioteca Nacional, son estilos de arquitectónicos sí, también. Pero una cosa es el estilo arquitectónico y otra cosa es lo que vos a ese estilo arquitectónico le ponés para que... Onda, claro. Porque si el tipo te dice da hospital, otros me decían es un centro de jubilado un poquito más grande. Yo dije, acá hay un problema. Algo Montt, que claro, era eso. Hay un problema. Y nosotros le imprimimos toda una mirada más fresca, por decirlo de alguna manera, y logramos que mucha gente joven vuelva al Cultural San Martín. Entonces vos tenés que de la capa de 17 a 56, 60, eran el público del Cultural San Martín era ese. Y eran 30, ponele, ¿no? Una cosa así. Y por eso es que lo llevamos de 5 a 8 puntos. Sí, claro. ¿Y vos sentís que te posicionaste en ese sector como, no? ¿Quiénes son los que saben de... A ver, mira, te voy a contar una cosa muy personal esta, ¿eh? O sea, ¿Ustedes se acuerdan cuando Horacio? ¿Ustedes se acuerdan cuando? Yo digo Berardo, digo Tellerman también, Tellerman también lo tengo. Claro, sí. Tengo como 4 o 5 que digo, esos son gestores culturales. Cuando ya se asocia una profesión al nombre... ¿Se acuerdan cuando Horacio se presentó como candidato a legislador? Horacio Rodríguez Larreta. Larreta, perdón. Que fue al programa de Pagni. Sí. Y además de hablar del olor a pis, dijo, pensé que mi teléfono celular se había roto.
¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, porque había perdido el cargo, entonces ya no lo llamaba tanta gente. Eso te pasa. A mí, ¿viste cuando decís, che, pará, boludo? Ocurre. Pero es una cosa increíble. Bueno, deja de sonar. De repente te subís al auto y no arranca. Y era porque toda la vida te llevaban a ver, a buscarlo. Bueno, está bien, pero nosotros habíamos construido con un montón de gente. Sí. ¿Viste? Bueno, entonces que yo hice un montón de cosas. Mucha gente, si vos ves esa foto que subiste, abajo ahí, cerca de 400 comentarios positivos acerca de la gestión en el Cultural San Martín. Pero no sé si yo soy una referencia, digamos. Soy una persona que me gusta estar, que me meto en los lugares. Ayer fui a la apertura del Teatro Argentino de la ciudad, que reabre, que si no me llaman, llamo yo, que me gusta escribir, me gusta que me lean, trato de... Y que además, como ahora no estoy en ningún lugar de gestión, invento cosas para seguir estando en relación con el sector. El ejemplo, el programita de stream muy modesto y humilde que hago los lunes. ¿Los lunes a qué hora vas? Los lunes a las 6 de la tarde hago un programita con dos amigos, que uno es Magda y otro es Cristian, que es un programa a una cámara, imagínate lo que es el programa, tiene micrófono lindo, todo bien, que un amigo nos presta el estudio y ese es un programa destinado 100% a la divulgación cultural de nuestra ciudad y de nuestro país. Bien. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el canal de stream? Se llama Alguien Tiene que Hacerlo, por YouTube, así no tiene canal. Por YouTube Alguien Tiene que Hacerlo. Alguien tenía que hacerlo los lunes a 6 de la tarde, sí. Lo vamos a ver. En mi Instagram está toda la info. Pero lo que te quiero decir con esto es que cuando nosotros lo pensábamos por dos cosas. La primera, porque nos estábamos aburriendo. Y la segunda, porque estábamos sintiendo que algo estábamos perdiendo con el sector. Entonces, lo hicimos como una manera de recuperar la relación con el sector. Claro. Y es un programa en el que hoy, ya lleva, lo arrancamos en abril, así que todos los lunes han pasado artistas, periodistas, académicos, por ahora, pero todos del sector más power al sector más independiente, digamos, ¿no? O sea que vamos por toda la... como vos ves la cultura. Y vamos por todos esos lugares. Y así es como que estamos recuperando la relación con el sector. Y entonces, o trato de opinar mucho, escribo una columna en Perfil, trato de, si no escribo una columna en Perfil, meter de vez en cuando alguna cosa. Trato de escribirle a mis amigos que sé que son periodistas o que tienen algún programa como ustedes, decir, che, da para ir a hablar de tal cosa. Entonces que yo, por ejemplo, Guido de Canal 13, que tiene un programa de Despiertos a la madrugada, de vez en cuando me invita y hablamos un poco de cultura, o Pablo Gorlero, que tiene un programa también en Radio Ciudad, me invita y hablamos un poco de cultura. Claro, porque está bueno también que uno tenga gestión más allá de los cargos. No, pero además bajarse, como le pasa mucho a los diputados. Claro, pero como ciudadana, a mí me importa que vos, con tu trayectoria, con las experiencias varias, sigas aportando al debate, porque es muy bueno que haya esa mirada, aunque lo del cargo es siempre aleatorio, pero sí el poder tener una mirada crítica, que rompa con que todos vamos para el mismo lugar, y eso me parece que es necesario. Ella fue diputada, sí. Y a partir de los temas que trabajó como diputada, después fundó la Fundación Sur. Y sigue trabajando en el mismo tema que hacía como diputada desde la fundación. Mucho voluntariado. No, pero y está bien. Porque quiero seguir estando en el debate. Exactamente. Es tanto lo que uno se involucra en el tema que después... Yo lo hago para seguir estando en la conversación pública y trato de opinar y trato de generar... Bueno, también mis amigos me invitan a dar charlas a distintos lugares, que yo ahora dentro de 2 semanas voy a estar en Mendoza justamente en un encuentro dando una charla ahí con un chico de Barcelona. Todo eso trato de que se mantenga activo, pero lo cierto es que cuando vos no estás en el lugar, la gente no se acuerda tanto de uno. Sí. Lo importante es que uno siga estando ahí machacando para que no se olviden, aunque sea mandando saludos de cumpleaños. Como viste, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero como viste, no te preguntamos sobre la película de Francella, porque... Pero podés preguntarme, si querés tirar algo. Yo lo que digo es lo siguiente, voy a decir 2 cosas. La primera, no la vi. Pero el debate sí lo habrás visto. El debate sí. Y
A mí no me preocupa la película de Francella, todo lo contrario, me parece que está bueno porque hay gente que estuvo laburando, hay gente que hizo mucho para que esa película pueda estar en los cines. Hay mucha recaudación, por suerte, producto de esa película, con lo cual esperemos que esa recaudación que va para el Instituto Nacional de Cine pues se destine a lo que tiene que destinarse, que es invertir y apoyar a otros directores y cineastas a hacer más películas. La discusión si está buena o está mala es una discusión siempre muy particular. Vos me decís si es cine de calidad, y puede ser cine de calidad. Ahora, un cine de calidad no se define porque la van a ver 1 millón de personas o porque la van a ver 10.000 personas. Porque, por ejemplo, la película de Néstor Kirchner, que estuvo en 120 salas, la única película en la historia de la Argentina que estuvo en 120 salas, no sé si la fueron a ver más de 2 millones de personas o 1 millón de personas. No sé si era una película de calidad. Lo que digo, la calidad se define por otras cosas. No la define la cantidad de público. Entonces, claro, Francella puede llevar 2 millones de personas y es un cine que fueron a verlo 2 millones de personas. Ahora, ¿es mejor que el de Celina Murga? Y a mí me cuesta pensar que sea mejor que el de Celina Murga, que es un cine que es recibido por todos los festivales de cine internacionales del mundo. No el de Francella, no esta película de Francella por ahora, ¿no? Pero entonces, además la calidad te la define el gusto personal, pero también te la define un coro o un jurado o un coro de críticos que dicen, che, esta película, para que sea de calidad, tiene que tener estas características. El público no te define la calidad. No, pero además si uno está metido en el tema, vos sabés que tanto la sala de cine como en las librerías seleccionan las películas en función de las grandes cadenas. No es que en algún momento una película desconocida va a entrar en una gran sala. Esa gran sala pertenece a una corporación que promociona una cantidad de películas. Entonces tiene que haber otros cines y tiene que haber otras librerías. En un momento... Y el Estado está para justamente eso, para que quienes quieren hacer películas y contar historias puedan encontrar quien pueda acompañarlos económicamente para dar ese puntapié inicial, porque en definitiva lo que hace el Inca es acompañar para dar el puntapié inicial. La discusión acá es, ¿el Inca tiene que apoyar o no apoyar al cine independiente? Sí, lo tiene que apoyar, pero lo que tiene que hacer además para que el público vaya, ¿cómo vas a ver una película? Bueno, vos vas a ver una película porque te enteraste que existe, primera cosa. Sí, bueno, claro. Eso es lo que no hace el Inca, porque el Inca no te pone pantalla, no te pone pantallas en la calle, no te pone publicidad en ningún lado, y es muy difícil que un independiente se entere de que existe la película de Celina Murga cuando vos tenés un tanque de las grandes productoras internacionales empapelándote la ciudad. Hoy Netflix te produce películas porque justamente es un tanque. Bueno, nada, hay que acompañar a quienes no son tanques para que puedan también ver sus películas, que yo te puedo asegurar que son tan hermosas como la que uno considera que puede ser hermosa la película de Francella. Bueno, nos quedó corto el programa como siempre. No sé si quieren agregar una palabrita, Flavio. ¿Vos podés hablar en una palabra? No puedo hablar en una palabra. Él necesita, para hacer una cosita de despedida. No, una sola cosa que quería decir con respecto a lo que acaba de decir no hay más tiempo, dale. Diego, fíjese que Diego no arrancó por el lado de la polémica, arrancó por el lado de la calidad de los productos culturales, y ahí es donde nos tenemos que poner a mirar. Me gustó terminar. Una última. No, yo agradecerte porque yo tengo una enorme admiración y respeto a los que se meten, se involucran mucho a gestionar con pasión cualquier área de lo público, así que muchas gracias. Bueno, ¿te sentiste bien, Diego? Muy bien. ¿Sí? Muy nada nada mal, gracias. ¿todo bien? Bueno, sí. Bueno, entonces te agradecemos que hayas venido y con ustedes nos reencontramos el martes que viene a las 15 horas. Como siempre agradecemos a Milena, que en la operación técnica nos ayuda, a Adrián Di Sanzo y a On Radio. Besos. Chau.